se construye, tratando a los demás como quiere ser tratado. Vivo humanista, vivo humanista, vivo humanista, vivo humanista. Vivo humanista. Si los gobiernos se preparan para la guerra, los pueblos necesitamos prepararnos para la paz, que la guerra no nos sea indiferente. Por ello, ya Canarias dijo un no rotundo a la integración en el complejo de la OTAN. Por ello, ahora sí, por la vida, con la no violencia, por la paz. Tenemos una necesidad, la única que describe lo que no hay: paz. Tenemos una idea, la única que realmente importa: traer la paz y la no violencia al mundo. Y lo estamos haciendo con la tercera marcha mundial por la paz y la no violencia. Démosle una oportunidad a la paz. Hola amigas y amigos, bienvenidos a un Vivo Humanista más. Quiero agradecer como siempre la repercusión que hemos tenido con el noticiero de la Marcha Mundial. La verdad que no esperábamos tanto. Muchas gracias por todos los comentarios, por el aporte, por compartir, por mirarnos, por
suscribirse al canal, porque como ustedes saben, tenemos para los que se suscriben, mirá, vamos a estar regalando vía sorteo estos 2 libros, Humanizar la Tierra y Cartas a mis amigos, de Ascasis, de amigo Adrián Barahona. Mirá que ahí la contratapa que tiene con fotos de Silo. Bueno, ¿cómo tenés que hacer para tener estos libros? Que el sorteo va a ser a fines de noviembre. Te suscribís al canal, muy simple, gratis, da a suscribir y a nosotros nos viene muy bien porque nos posiciona mejor dentro del algoritmo de YouTube. Bueno, hoy vamos a hacer un programa que les tengo que confesar, hace unas semanas atrás falleció el dictador Fujimori, por el cual la dictadora peruana Dina Boluarte hizo funeral de Estado, una vergüenza, porque Fujimori no es solo él hizo dictadura, es su prole, es su hija Keiko y todo el fujimorismo que destruyó y sigue destruyendo Perú. Y la verdad, debo confesar que yo había bajado una entrevista y se me traspapeló y me olvidé pasarla cuando tenía que hace un par de semanas. Así que ahora, cuando estaba revisando los archivos para hacer el programa pasado, me saltó y quiero mostrarles esta nota que hizo la amiga y colega Patricia Villegas, periodista colombiana, a María Carvajal, que es una de las voceras de las mujeres esterilizadas por Fujimori, porque murió el dictador, pero no murieron lo que él hizo y que nunca tuvo justicia. Entonces, Vivo Humanista, que es un programa de la memoria, la verdad y la justicia, vamos a rescatar una voz que no está en los medios, que es la voz de María Carvajal, parte de las mujeres esterilizadas por Fujimori. Sí, estás escuchando bien. Fujimori, el dictador, esterilizó mujeres en Perú en la década del 90 en su dictadura. Así que este programa está dedicado a la memoria, verdad y justicia. Y un gran abrazo a todos los amigos humanistas peruanos, amigas humanistas peruanas. Conozco Perú, estuve ahí, es un lugar que quiero muchísimo. Tengo muchas amigas y amigos. Así que, sin más, vamos a ver. Es duro lo que van a escuchar, pero es muy necesario. Así que vamos ya con la nota de Patricia Villegas, a quien mandamos un saludo, a María Carvajal, las mujeres esterilizadas del dictador Fujimori. Buenas noches, sí, efectivamente, fue el 18 de septiembre de 1996, fui a dar a luz y bueno, lamentablemente no me atendieron a tiempo. Aparte de esto me quedé con prolaxo por la fuerza. Mi hijo nació pesando 4 kilos 180. Posterior a eso, escondieron a mi hijo para condicionarme el que yo acepte hacerme la esterilización. En esa época decían ligadura de trompas, ¿no? Pero a usted le preguntan, le dicen los doctores en ese momento que si se quiere hacer la ligadura de trompas. Bueno, sí, de frente me dijeron que tenían que hacerme, porque me preguntaron cuántos hijos tenía y les dije que era el 4, ¿no? Entonces yo no acepté, pero ellos seguían insistiendo y me condicionaron escondiendo a mi hijo, ¿no? Pasado esto de la... Si no se la hacía, no le entregaban al hijo, esa fue la condición. Así es, prácticamente fue así, porque no me lo querían traer. Después entonces de la ligadura de trompas, le entregaron a su bebé. ¿Cómo fue ese momento cuando ella tiene a su bebé en brazos y se encuentra que está esterilizada, operada de algo que no sabía bien qué era, según le entiendo? Bueno, sí, lamentablemente nunca explicaron cómo iba a ser ese procedimiento. Como siempre digo en las entrevistas, no hubo un antes, un durante ni un después, y me sorprendieron, ¿no? Me quedé mal esperando que me trajeran a mi hijo. Demoraron horas para que me lo trajeran y bueno, yo recién recuperé, como se dice, el alma cuando me lo entregaron, porque pensé que lo había perdido a mi hijo, ¿no? Era ¿qué pasó con su esposo? Una vez él le vio que tenía una cicatriz en el vientre que no era habitual a lo que había sucedido en los 3 partos anteriores. Efectivamente, tuve que yo contarle, y él, en vez de que, bueno, entendiera la situación que me obligaron, ¿no? Porque yo le dije que habían escondido a mi hijo, él pensó que yo había aceptado porque yo quería tener otras parejas, como ha sido muchos de los casos de muchas compañeras, y se fue indignado, me dejó en el hospital, ¿no? Con mi hijo, y no le interesó, como dice, mi suerte, como se dice, ¿no? Y eso produjo que nos separáramos, ¿no? Porque no aceptó esto, lo que me hicieron, ¿no? Y sobre todo me juzgó a mí, pensando que yo era la que había aceptado porque quería tener otras parejas, ¿no?
María Elena, pero cuando le preguntan por la ligadura de trompas, si usted acepta, ahí no se configura, digamos, una anuencia de su parte ante los médicos que le estaban pidiendo eso o le estaban diciendo eso. Sí, pero si me condicionan con la entrega de mi hijo, en esa época ese hospital tenía antecedentes que los niños se desaparecían. Entonces yo pensé que se lo habían robado, pero los doctores y los personales de salud me dijeron, ya lo traemos, ¿no? Y usted eso sale fue del la hospital condición. con su cuarto bebé, vuelve a Así es. casa con 3 niños esperándola, más el bebé en brazos, sin su compañero, sin su esposo, quien la juzgó por la operación que le hicieron. Pero ¿en qué momento, cuántos años después usted se da cuenta de que esto que le habían hecho era una esterilización forzada y que así como usted había un montón de mujeres en el país que habían sido víctimas de ella? Bueno, exactamente en junio del 2017 se acercaron justamente para decirme que había un registro, cosa que yo no sabía, y me explicaron cómo había sido esto, que yo en esa época pensaba que había sido una casualidad, una cosa del destino o el mismo hospital negligente, ¿no? Y me enteré que esto había sido un crimen de lesa humanidad y que con este registro se buscaba el que Alberto Fujimori, John Mota, Aguinaga y Marino Costa Bauer y entre otros sean juzgados, ¿no? Por este crimen de lesa humanidad, porque no solamente había sido yo en el caso, ¿no? Cuando recién me enteré, sino ya habían mucho más casos y cada vez aumentaban, ¿no? Que ahora se sabe que son más de 300.000 mujeres y 22.000 varones, ¿no? Podría ser contradictorio, pero de alguna manera no saberse la única le dio algún alivio. Y esa sería la segunda pregunta en esta conversación con usted, hablando de esta política de Estado que dejó, como ha dicho, a más de 300.000 mujeres esterilizadas forzosamente. Sí, efectivamente. O sea, primero dije, o sea, no fue casualidad y el hecho que había sido masivo era un delito. O sea, lo que habían hecho era un delito. Entonces, había un responsable, ¿no? Y no solamente el responsable con la salud de nosotras como mujeres en lo físico, sino también en lo emocional, porque pasar un trauma como en mi caso y de muchas compañeras, lo que vivimos en ese momento y posterior a los 25 años que hemos, como te digo, ¿no? No es solamente el 18 de septiembre que nos esterilizaron, sino los 25 años que tuvimos que pasar muchas dificultades, después empezar con el registro de Reviesfo y encontrar, abrigar esperanzas de que esto iba a ser, se iba a hacer justicia, ¿no? Que el delito que se había cometido contra nosotros iba a dar justicia, pero después, en el 2017, vimos un indulto humanitario que le hicieron a Alberto Fujimori, ¿no? Y volvimos a sentirnos decaídas, maniatadas, por el solo hecho del maltrato que se nos volvía a dar, ¿no? La espalda, por encontrar justicia, ¿no? La tercera pregunta de este diálogo, María Elena, tiene que ver con las expectativas que ustedes tienen. Han recibido críticas porque hay quienes dicen que lo que ustedes están buscando es dinero, que la resalzan económicamente. ¿Qué responde usted a esas críticas y además de la compensación económica que está en la causa? ¿Qué más están buscando? ¿Qué reivindicación quieren? Porque su causa no está dentro de los procesos penales que se le siguen, ni se le siguieron en su momento al hoy todavía en prisión Alberto Fujimori. Efectivamente, el indulto de Fujimori no está asociado a las esterilizaciones. Es por los crímenes de lesa humanidad de La Cantuta y de Barrio Salto, ¿no? Nosotros estamos interesados que definitivamente que esterilizaciones forzadas incluyan en este proceso. Hemos pedido también no solamente al Poder Judicial, ¿no? Que envíen un cuadernillo a Chile para que incluyan esterilizaciones forzadas. Porque lamentablemente ahorita, por ejemplo, recién el 13 de diciembre, el juez Rafael Martínez ordenó una investigación judicial donde han incluido a Alberto Fujimori, a John Mota, Marino Costa Bauer, Aguinaga, ¿no? Y entre otros. Pero eso todavía es un proceso, no es un juicio. Ahora, con respecto a lo que usted dice de que nosotros queremos plata, bueno, mucha gente lo ha dicho y en especial Alejandro Aguinaga. Es una persona que se ha dedicado solamente a difamarnos, a decirnos que queremos plata, que nos hacemos. No queremos plata,
si esto es un crimen que ya está dicho y comprobado, porque en esta audiencia pasada se presentaron 182 pruebas fehacientes de que esterilización forzada fue esterilización forzada, forzaron a muchas mujeres, no hubo planificación familiar como quieren pintarlo, ¿no? Y esto nos obligaron, nos condicionaron, maniataron a muchas compañeras y sobre todo en provincia hubo una discriminación racial porque muchas compañeras no sabían ni leer ni escribir, hablaban en quechua, en aymara, entonces hubo algo inaudito, un holocausto lo que hicieron con nosotras. Y ahora, nosotros no solamente estamos buscando la justicia con respecto ahorita, por ejemplo, a un proceso judicial que de antemano, cuando ya empiece el juicio, los procesados irán a prisión y se les reparará a las víctimas, que es algo justo por un delito. Y muy aparte de eso, estamos de esa reparación está la parte económica, está esta cuestión allí, es parte de mi consulta. Se supone un delito, el delincuente va a prisión y se le sentencia a una reparación civil, ¿no? Que es lo clásico. Y en este caso nosotros estamos exigiendo al Estado, no solamente eso, nosotros estamos exigiendo las reparaciones integrales en salud, física, mental, en memoria, porque esterilizaciones forzadas hasta la fecha sigue siendo un tabú, ¿no? Desconocen, los medios nacionales sobre todo, no hacen luz, son ustedes como medios internacionales los que nosotros agradecemos que difundan y den testimonio de cada vez que nos han entrevistado lo que hemos pasado. Nuestras familias son testigos de nuestra salud física y mental, emocional que hemos pasado, las separaciones, las familias disfuncionales, la enfermedad, porque al final hemos quedado enfermas y ya no podemos desarrollarnos en nuestro trabajo, sea en el campo, nuestras compañeras de provincia, y en mi caso, yo como asistente geriátrica ya no puedo trabajar como trabajaba a pesar de mis 50 años, ¿no? Entonces, claro, la salud... es una mujer joven, pero esa operación también impactó en todo el proceso biológico normal de las hormonas en determinadas edades de las mujeres. De eso le voy a preguntar si el tiempo nos da chance, pero fíjese, cuando yo puse en las redes sociales de Telesur que iba a conversar con usted y del tema del cual íbamos a conversar, empezaron a llegarme testimonios, posiciones de mujeres incluso, o la mayoría que leí eran de mujeres en las que decía que es que había muchos niños abandonados, mucha pobreza en el Perú, en el mundo, y que se justifica que las mujeres pobres tengan una esterilización. Yo quisiera que usted me dijera qué piensa sobre eso, porque incluso hoy por hoy hay gente que defendería esa postura, o sea, esa política de Estado que implementó el dictador Fujimori. Bueno, me da pena por esos conceptos, esas ideas erróneas que tienen esas personas, ¿no? Bueno, y ante todo, mire, se supone que Alberto Fujimori hizo, ¿no?, esto de las esterilizaciones para erradicar la pobreza, pero al final no erradicó la pobreza. La verdad, no ha habido pobreza. Muchas mujeres, sobre todo en campo, no había pobreza porque tenían sus familias y cosechaban, criaban animales y no le faltaba un pan. No había desnutrición. A diferencia de ahora que hay mujeres que han quedado enfermas a consecuencia de esterilizaciones forzadas y ya no pueden trabajar y ya no pueden brindar, en el caso de muchas de nosotros, con las esterilizaciones ya no hemos podido dar estudio a nuestros hijos. Las viviendas en provincias ya ellos no han podido mejorar. ¿Se da cuenta? O sea, ha repercutido. Y es mentira de que hayan erradicado la pobreza o que los hijos estén abandonados. Eso es una vil mentira, ¿no? Eso yo categóricamente rechazo. Y todas mis compañeras a nivel de provincia. Tiene que ver, María Elena, justamente con el anuncio del posible indulto a Fujimori. ¿Qué hay que hacer para que esta causa, que afectó a 300.000 mujeres, 22.000 hombres, pero a todas las familias, usted nos está hablando del impacto familiar, de cómo usted, digamos, la abandona a su esposo una vez la ve o con una cicatriz distinta en su cuerpo,
Adicionalmente, quiero que nos cuente qué pasó después, ¿no? Porque usted intentó rehacer su vida, ¿no? Y tampoco lo logró. Así es, efectivamente, o sea, el daño no solamente físico, sino también emocional en nuestra familia ha repercutido con los pasos de los años. Muchas mujeres de repente intentaron, como en mi caso, tener otra pareja y al final darse cuenta de que ya no podía tú tener un hijo porque no era una ligadura, sino había sido una esterilización, como fue mi caso, que después de 5 años, exactamente, a mí me esterilizaron a los 26 y a los 31 años yo me fui al Seguro Social y me enteré, porque me llegaron a hacer la histerosalpingrafía, y me enteré que esto no había sido una ligadura, sino una esterilización, un corte, ¿no? Y ya no era reversible, y sobre todo que ya mi organismo no era el mismo, ya no generaba hormonas, tenía deficiencias, tuve que usar reemplazo hormonal. Esto causó mucho malestar en mi organismo, alteraciones, frecuentemente tenía que ir a emergencia hasta que me suprimieron las hormonas, ¿no? Que fue paulatinamente, como dice, mejorando mi salud, pero también a la vez deteriorando internamente, ¿no? Porque ya no tenía estas alteraciones. María Elena, y esta es la quinta y última pregunta por la cual una causa que aparece ser tan justa, que está documentada, que incluso está reconocido por organismos estatales del Perú, obviamente tras la dictadura de Fujimori, la Defensoría del Pueblo reconoce, por ejemplo, 272,000 víctimas, mujeres y 22,000 hombres con vasectomía. No nos ha contado cómo eran los procesos para los varones, pero bueno, porque una causa como esta, que además tiene fallecidos por los malos procedimientos que se hicieron desde el punto de vista quirúrgico, médico, de la asepsia, de los lugares, de las condiciones que no estaban dadas en muchas partes para hacer estas operaciones, ¿por qué no logra, digamos, popularmente se dice eso, por qué no logra cuajar el caso, la causa ante los organismos de derechos humanos adentro y afuera y que realmente se pueda hacer justicia? Bueno, lamentablemente hay que decir lo evidente, ha habido bastante corrupción, el fujimorismo ha primado, ha habido más de 5 archivamientos con este caso. Nuestras compañeras que fueron las emblemáticas fueron las que salían frecuentemente a protestar para que el caso saliera, que ellas fueran las primeras denunciantes, y en este caso, cuando se abrió Reviesco, también nosotros acá en Lima, igual hicimos esas incidencias de salir a las calles, hacer plantones en la Fiscalía, en el Ministerio de Justicia, exigiendo. Han pasado más de 5 gobiernos indulgentes sin ningún tipo de compromiso con las víctimas, puesto que esto ya es comprobado, es un delito de lesa humanidad, y lamentablemente recién en el 13 de diciembre, como le estaba diciendo el juez Rafael Martínez, designó, ¿no? Ordenó la investigación judicial, y ahorita el 3 de marzo ha empezado el proceso judicial. Estamos esperando que termine el proceso judicial para que se inicie el juicio y que los culpables paguen prisión, ¿no? Y ante todo, nosotros también estamos pidiendo reparaciones integrales, ¿no? ¿Hay algún compromiso del gobierno de Pedro Castillo frente a esta causa? Mire, nosotros antes que él entrara al gobierno, nos reunimos, él se comprometió con las víctimas, se identificó con nuestro dolor, porque dice que tiene una hermana que también la esterilizaron, ¿no? Forzosamente, y prometió el ayudarnos, pero lamentablemente hasta la fecha nosotros hemos mandado más de 4 cartas y no tenemos respuesta alguna. Como le he comentado hace un momento, los gobiernos son indulgentes, los ministerios solamente nos pasean años tras años con mesas de trabajo que queden cero, y la cabeza principal, que es el presidente, también nos ignora, ¿no? Nuestras peticiones para encontrarnos con él y que haga efectivo, ¿no? El compromiso de las reparaciones integrales, lo que es la memoria que estamos solicitando, ¿no? Que esterilizaciones forzadas o sea, se pida perdón públicamente a todas las víctimas, tanto fallecidas como las que sobrevivimos, y que esto no se vuelva a repetir, ¿no? María Elena, es lo que dos más cosas antes de despedirnos en este diálogo en los Nadies. Además de su historia,
Usted ha sido, digamos, una líder de esta causa, después de que empezó a conocer que no era la única, y como he contado ahora es incluso la presidenta de una de las organizaciones de las asociaciones de víctimas. ¿Qué testimonio la ha conmovido, le ha tocado el corazón de otra compañera, de otra mujer en otro lugar del Perú, que usted diga, oye, para ella fue más duro, para ella fue más difícil? Sí, en el caso de, tengo mis compañeras, como le digo, nosotros pertenecemos a AMPAE, que la nacional, he escuchado cada caso de cada compañera de provincia, sobre todo ha sido una tortura lo que han pasado ellas, porque las han amarrado, en muchos de los casos se olvidaban de colocarle las anestesias. Cada caso es más fuerte que el que viene, como se dice, ¿no? Y escuchar a veces me siento chica yo, con mi testimonio, a diferencia de mis compañeras de provincia, porque a ellas ni siquiera les preguntaron, las engañaron peor, ¿no? Porque a mí por lo menos me preguntaron en el hospital y fui en un hospital. A ellas les hicieron tiendas de campaña, habilitaron caballetes y formaron como unas camillas, no hubo la asepsia, por eso tenemos 18 mujeres ya reportadas, 2 casos que están en la Corte Interamericana, ¿no? Una con acuerdo amistoso y la otra no está dispuesta a acuerdo amistoso porque el Perú no ha completado el acuerdo amistoso, y en este caso nos indigna, ¿no? Que quieran darle el indulto a Alberto Fujimori. Nosotros no estamos incluidos en la prisión de él, ¿no? Que está por el caso de la Cantuta y Barros Alto, y estamos exigiendo, ¿no? al Poder Judicial que envíe un cuadernillo a Chile pidiendo que amplíen la extradición de Fujimori e incluyan a esterilizaciones forzadas, ¿no? Ya han pasado 25 años sin ver justicia, sin ver compromiso por parte del Estado, ¿no? Eso nos indigna demasiado. Siendo un tema oculto, un tema invisibilizado, sobre todo al interior del Perú. María Elena Carvajal, muchas gracias a usted por haber estado hoy con nosotros en Los Nadies. Los medios no hacen difusión, los medios locales, ¿no? Y agradezco a ustedes particularmente que hagan esta difusión. Muchas gracias a usted por su tiempo, por abrirnos el corazón, por contarnos su historia y su experiencia. Y vamos a cerrar este diálogo de su voz, de su interpretación, con la lectura de Los Nadies de Eduardo Galeano. Esta es una idea que me dio una muy querida amiga que me dijo, Patricia, ¿por qué no termina el programa con que sus invitados lean, aunque sea un pedacito de ese texto maravilloso de Los Nadies? Y aquí le estoy haciendo caso a mi amiga, las voces de las mujeres muy sabias, como la suya. Le mando un abrazo virtual y espero poder... de parte de todas mis compañeras de AMPAE y a nivel nacional. Gracias. Espero poder informar. Dentro de las muchas noticias que hago un listado que me gustaría dar, está la de su causa. Que su causa sea escuchada y que ustedes tengan justicia. Un abrazo muy grande. Por todas mis compañeras. Gracias, un abrazo. Perfecto. Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte. Que llueva a cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni en llovizna cae del cielo. La buena suerte, por mucho que los nadies la llamen, y aunque les pique la mano izquierda, o se le levante con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba, los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, los nadies, los ningunos, los ninguneos, comiendo muriendo la vida, jodidos, rejodidos, que no son aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclor, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies que cuestan menos que la bala que los han atado. Gracias.
Gracias. Costa Rica, 2 de octubre, Día Internacional de la No Violencia, la tercera marcha mundial por la paz y la no violencia. Un grito unánime, un llamado a la conciencia. Desde San José el mundo se hace en resistencia. En cada continente queremos un cambio. Un mundo sin guerra, sin odio, sin daño. Marchamos juntos, sin armas y violencia, porque la paz es la esencia, la verdadera ciencia. Sobre todo de días, 97 países, un recorrido extenso. La voz de la no violencia, un eco intenso. Silo nos guía, su legado nos inspira. En esta tercera marcha la esperanza se retira. Un mundo sin bombas, sin miedo, sin balas. La paz es la meta, la no violencia nuestra sala. De Costa Rica, Asia, Europa y África, la tercera marcha avanza. La llama no se apaga, las armas nucleares una amenaza latente. 93 países firmaron, 69 ratificaron. La voz es urgente, Camilo dijo, ojo por ojo, y el mundo quedará ciego. Escucha esto, renuncia a la guerra porque un enfoque violento de la violencia no resultará la paz. Salir de la prehistoria, súmate a la verdadera historia humana. Escucha esto, renuncia a la guerra porque un enfoque violento de la violencia no resultará la paz. Salir de la prehistoria, súmate a la verdadera historia humana. El mundo sin darle el mundo sigue porque un enfoque violento de la violencia no resultará la paz. Salir de la prehistoria, súmate a la verdadera historia humana. Esto. Esto. Renuncia a la guerra porque un enfoque violento de la violencia no resultará la paz. Salir de la prehistoria, súmate a la verdadera historia humana.